Gálatas 4, comenzando con versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quisiera hablar de los beneficios y las obligaciones del cristianismo. Los beneficios y las responsabilidades, obligaciones. En primer lugar, quisiéramos saber lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Y esto lo podemos saber no por los sentimientos, sino por lo que dice la palabra y por la revelación que Dios da de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios durará para siempre. El hombre es como la hierba que se seca cuando se levanta el sol. Sabemos que lo invisible es eterno, lo material se desvanece. Y sabemos que en este mundo hay solamente tres cosas perdurables, tres cosas eternas que podemos llevar con nosotros al otro mundo. No podemos llevar nuestras casas, ni nuestras cosas materiales, ni tampoco nuestros amigos, ni nuestra familia. Por lo mucho que queremos nuestros hijos, nuestras familias, no podemos llevar nadie con nosotros. Tres cosas que podemos llevar, y esas son las tres cosas que hay que cultivar: la fe, la esperanza y el amor. Las circunstancias varían. Hoy estamos bien y mañana estamos tristes. Los sentimientos cambian con el tiempo. Hay contratiempos, hay dificultades. Lo seguro es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Y esto es lo que queremos saber. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Cristo en la cruz hace 2000 años? Cuando este mundo se ha envuelto como un vestido viejo, y cuando las estrellas se apagan uno por uno como las luces de Navidad, y el telón se cae por última vez, y Dios dice que el tiempo ha terminado. Los que están en Cristo, los que están en Cristo, son los únicos que estarán aún. Cuando se termine el tiempo, estaremos nosotros todavía. Y los que siguen a Cristo no serán avergonzados. Cuando llega la jornada final y cuando tenemos que cobrar por lo que hemos hecho aquí en la tierra, entonces la única cosa que va a ser importante es tu relación con Cristo. Eso es lo que va a contar. No tu relación con los vecinos ni con la familia, sino con Cristo. Y lo importante es no lo que dirán la gente. Lo importante es lo que va a decir tu abogado. Y la Biblia dice que si alguno peca, tenemos un abogado para con Dios, el hombre Jesucristo. Y Él es el único que podrá defender tu causa cuando tú totalmente confías en Él. ¿Quién te podrá defender si Él no te reconoce y dice: aparte de mí, obrador de iniquidad, no os conozco? Y Jesús ha dicho en su palabra: el que me confiese delante de los hombres en esta generación infiel y adúltera, yo le confesaré delante de mi Padre. El que cree en el corazón al Señor Jesús y confiesa con su boca será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud o salvación. Y el bautismo es uno de los sacramentos y también la Santa Cena
Los dos son pactos. Uno un pacto en su sangre, el otro un pacto también que representa su muerte. Y el Espíritu Santo estará registrándolo todo en el cielo. Quisiera tener un estudio bíblico, estudiar lo que dice la palabra de los beneficios del Calvario, porque Jesús dijo, tenemos que contar lo que cuesta seguirle a Él. Vamos a pesar los beneficios, las obligaciones, y tú podrás elegir si quieres seguir a Cristo o no. Vamos a pintar muy bien el precio también, lo que te va a costar, y si quieres de verdad seguir al Maestro. Como hemos leído en primer lugar en Gálatas 4, que Dios nos ha redimido de la ley, de la condena de la ley, y nos ha recibido como hijos adoptivos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y dijo San Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y cuando tú abres tu corazón a la palabra de Dios, al Verbo, esa palabra produce una vida nueva dentro de ti. Y Cristo nace en tu corazón, en tu espíritu. Hace muchos años José y María andaban buscando un lugar donde el niño Jesús pudiera nacer y no lo encontraran solamente un estable. Pero para los que creen y los que son de humilde corazón, Cristo entra. Primeramente llama a la puerta de tu corazón. Y si tú oyes, escuchas y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Y sabrás seguramente que has sido adoptados. Adoptados. La adopción romana de que se refiere San Pablo era una adopción completa y terminante y tan firme como hijos naturales. Y nosotros gentiles que hemos sido injertados en la rama del olivo, somos tan adoptados y tan hijos y tan reales como los naturales judíos, hermanos naturales de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Pues la Biblia dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando Abba, Padre. No sé si tú te has dado cuenta, pero el momento que Cristo entra en tu corazón, la palabra Padre cambia. Ya es diferente decir Padre nuestro, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero sabes que eres hijo, porque el Espíritu testifica a tu espíritu de que sois hijos de Dios. También San Pablo nos dice lo mismo en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu del mundo esclaviza. El espíritu diabólico esclaviza, ata, cautiva. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. También en Efesios, la palabra de Dios nos dice en capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú puedes imaginarlo, yo no puedo imaginarlo, pero lo creo, que Dios me conoció antes que el mundo fue creado, antes que las estrellas cantaran, antes que Dios excavó la expansión del mar, antes que Él hizo el huerto de Edén. Dios en su conocimiento sabía que tú ibas a estar aquí. Porque delante de Dios no hay principio ni fin, sino todo es hoy. Y Él ve el futuro y ve el pasado. Y Él nos conoció. Y la Biblia dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes tú seguramente que eres adoptado, que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? También la Biblia nos dice otra cosa, no solamente que somos adoptados hijos, sino que también somos redimidos de la maldición de la ley. Volvamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Ahora, hermanos, si puedes creer, algo pasará dentro de ti. Si no conoces al Señor, si estás viviendo en tinieblas, estas verdades pueden penetrar esas densas tinieblas como rayo de luz. Y si puedes creer, Dios obrará el milagro en ti. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. La palabra redimir significa comprar otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en la cruz, hecho maldición, y tomó sobre sí la maldición de la ley, porque la ley dijo: maldito serás en el campo, maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu trabajo, maldito serás con enfermedades, con plagas, con pobrezas, con divorcios, con miseria. Hay una lista interminable en Deuteronomio capítulo 28 que ni quisiera leer, porque Dios dice: si no obedeces, si no sigues, que si no cumples mis mandamientos, estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero Cristo en la cruz, hermanos, tomó toda la maldición de la ley: pobreza, enfermedad, esclavitud, temor, muerte eterna, miseria y lo demás cosas, y nos ha dado la bendición que toca a Cristo, se nos da a nosotros. Gracias a Dios que esa maldición fue quitada. Hay muchos brujos que siguen maldiciendo, pero en el nombre de Cristo se rompen esas maldiciones, porque Cristo tomó la maldición. En la cruz fue separado de Dios y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parte de la maldición es ser separado de Dios, pero en Cristo estamos unidos a Dios a través de Cristo, que Él en su cuerpo llevó mi maldición y tu maldición para que nosotros recibamos la bendición de Abraham. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros que no somos judíos, nos alcanzó también la bendición a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Puedes leerlo en Génesis capítulo 12, basado en la obediencia y la fe de Abraham. Y nosotros recibimos esta bendición basado en nuestra fe en Cristo Jesús, quien obedeció a su Padre. Nosotros heredemos esa bendición, no lo merecemos, lo heredemos. Génesis 12 dice Dios: pero Jehová había dicho a Abraham. La palabra Jehová siempre se refiere al Dios Redentor. Y la palabra Elohim se refiere al Dios Creador. En el hebreo, cuando se añade el M, es plural la palabra. Entonces la palabra Elohim con M es un Dios plural. Un Dios plural. Aunque Dios es uno, es un Dios plural. Como dice Dios: hagamos al hombre en nuestra semejanza, en nuestra imagen.
Y cuando habló de Adán y Eva, dijo, y los dos serán uno, una sola carne. No son una persona, pero son uno delante de Dios. Así que este Dios, Elohim, el Creador, y Dios, Jehová, el mismo Dios, dos nombres refiriendo a sus distintos trabajos y ministerios. La palabra Jesús, en el griego es la palabra Isaús, que viene del hebreo Yoshua, traducido también Josué. Palabra Cristo es Christos, en el griego traducido del hebreo Moshea, de donde viene la palabra Mesías. La palabra que utilizamos Señor Jesús, es traducido del griego Kurios, traducido del nombre de Dios Redentor o Jehová. Y cuando decimos Jehová, estamos hablando del Dios Redentor. Jehová, Kurios, Cristo. En Romanos 1:6 dice, gracia y paz de Dios Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o nuestro Kurios y Isaúas Mesías. Entonces Cristo es Dios en la carne, es Jehová hecho carne, es el Verbo, es Dios mismo con nosotros, Emmanuel. Y aquí dice Jehová, el Señor, Kurios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Dios bendice, entonces podemos ser una bendición a otro. Si no, no somos bendición a nadie. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias o naciones de la tierra. En ti que sea Cristo su simiente. Y las naciones que han bendecido la raíz de Abraham natural han sido bendecidos. Y las naciones que han maldecido los judíos han sido maldecidos. Pero nosotros en Cristo no tenemos que recibir la maldición de la nación que ha echado a los judíos de su tierra, sino somos libres por creer en Jesús de esa maldición que nos debe tocar por echar los hermanos carnales de Cristo de esta tierra. Gracias a Dios que esa maldición se ha sido quitada cuando nosotros nos arrepentimos, no solamente por nuestros pecados, sino también por el pecado de nuestros países que han actuado mal con el linaje de Jesucristo. Entonces Dios ha dicho, yo te bendeciré y te haré bendición. Y esa bendición es nuestra. Seremos la cabeza, no la cola. Tendremos para dar y no tenemos que andar pidiendo. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades si estamos debajo del pacto de Dios, en unión con Cristo Jesús, creyendo en sus promesas. Y Él ha dicho, ninguna plaga tocará tu morada. Cristo fue hecho maldición y en su cuerpo tomó toda la enfermedad, toda la miseria, todas las llagas de este mundo, para que nosotros, por la fe, podríamos salir de esa esclavitud y andar en novedad de vida. Y el bautismo significa que hemos terminado con el viejo hombre y con toda la maldición del viejo hombre y lo que el viejo hombre merecía. Y que hemos salido del agua de la muerte para vivir en novedad de vida. Entonces en versículo 14 también de este Gálatas dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hay muchos que no aprecian ese gran don que durante los siglos y los siglos los profetas esperaban y los santos esperaban el don del Espíritu Santo, como Dios había profetizado por Ezequiel hace muchos años, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26, la promesa de Dios
a Israel o a la iglesia, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿A esto ha pasado a ti? ¿Ha pasado a cuántos ha pasado que Dios ha quitado el corazón de piedra y ha dado un corazón nuevo? Dios ha cumplido su promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí habla del bautismo del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los beneficios del Calvario. Que seamos adoptados hijos de Dios con la garantía de que Cristo habita en nuestros corazones. Segundo, que hemos sido redimidos de la maldición de la ley, que es la muerte espiritual, que es la pobreza, la miseria, el divorcio, la enfermedad y un sinfín de problemas traumáticos. Y también que recibamos la bendición que vino a Abraham, en que él iba a ser bendecido, iba a bendecir a muchos más, y que los que te maldecían serían malditos, y los que le bendecían serían bendecidos. Y luego, punto 4, que la promesa del Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y gracias a Dios, esto está pasando sobre toda carne. Como dice Dios, en los últimos días, dice Jehová, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y cuando yo vine a Málaga, como le he dicho muchas veces, no había ni uno en la ciudad de Málaga que estaba bautizado con el Espíritu Santo. Y yo dije a mi esposa en aquel tiempo, no saldremos de aquí hasta que hay algunos hablando en otras lenguas. Y ahora centenares y millares que han recibido el don de Dios. Dios está cumpliendo su promesa, derramando su espíritu sobre esta nación. También otro beneficio del Calvario que podemos encontrar en Colosenses, capítulo 1. Esto es un testamento. ¿Usted entiende lo que estamos leyendo? Yo soy como un abogado que le lee el testamento de algún rico familiar que te ha dejado a ti una herencia. ¿Sí? No sé si lo están entendiendo así. Porque si alguien te llama y dice, el notario te llama y dice, tengo noticias, venga a la oficina tal fecha, y tú vienes y te dice, mira, tú tenías una tía ahí en Burgos que ni sabía que estaba ahí, pero te ha dejado una herencia, y aquí está el testamento de ella. ¿Con qué interés iba a leerla, no? Dígamelo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, no que nos va a librar, sino el hecho está culminado, está terminado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Muchas veces nosotros pensamos tanto en las tinieblas, el poder del diablo, y las dificultades, y la lucha, y las demás cosas que vienen. Pero aquí la palabra de Dios me dice claramente que Él me ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esta palabra en el griego, potestad, es la palabra exousia, que significa derecho legal. Aunque él puede atacar, no tiene derecho ninguno. Aleluya. El cual nos ha librado de los derechos legal de las tinieblas, porque Cristo llevó mi maldición. El diablo no tiene con qué ni por qué atacarme. Y no solamente me ha librado de la potestad, de las garras del diablo, sino nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al creerlo, lo tomas. La fe es el efectivo, el dinero que necesitas para tomar de la mesa de Dios y llevarlo a tu boca. En el Antiguo Testamento, cuando miraran al serpiente de bronce que levantó Moisés sobre el asta, y dijo Moisés, el que mira será salvo. El Antiguo Testamento es mirar y ser salvo. En el Nuevo Testamento es creer
mirar con los ojos de fe y seremos salvos. Y como dijo Cristo, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya esa vista de fe, esta mirada de fe, esta vista que el Espíritu Santo te revela en esta misma noche, que abre los ojos de tu entendimiento, te hace ver a Cristo agonizando y muriendo por ti. Con esta mirada de fe, Cristo entra en tu corazón y lava las manchas de tu alma y te hace como una nueva criatura, como si nunca hubiera pecado en tu vida. Participantes de la herencia de los santos de todos los tiempos, librado de la potestad o la autoridad de las tinieblas. Y versículo 13, trasladado al reino de su amado Hijo. No nos deja en el limbo, no nos deja en el purgatorio, nos traslada de un reino a otro. Ahora somos ciudadanos del cielo. Tenemos un rey y tenemos un reino. Por eso oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecho tu voluntad en la tierra como el cielo. Y en este acto de bautismo es cortar, es decir, amén. Sí, Señor, yo cambio de ciudadanía, ya no soy esclavo de Satanás, he recibido un espíritu nuevo, soy siervo de Jesucristo y como dice la palabra también, soy librado de su potestad y trasladado a un reino nuevo. Primero de Pedro, el apóstol nos dice algo similar, primero de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y si somos sinceros, queridos hermanos, tenemos que confesar que la manera que hemos vivido antes de conocer a Cristo es vana. ¿Es así o no? ¿No es perder el tiempo? ¿No es vana la forma en que vive la gente? Fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pero hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Y para nosotros el oro siempre es valoroso, es algo eterno, como anuncian a veces cuando venden los diamantes para las novias, dicen un diamante es para siempre. Pero estas cosas son temporales. Y con el divorcio menos dura también. Hemos sido rescatados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos costó mucho la redención de nuestras almas, queridos hermanos. También, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión era un acto físico que separaba y diferenciaba siempre el judío del gentil. Al nacer, después de 8 días, el niño macho fue circuncidado, significando que ellos tenían un pacto con Dios y que era un pueblo separado, y esa señal en su carne era eterno. Y versículo 12 dice que el bautismo es similar a esa circuncisión, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. ¿Cómo tú puedes salir de este agua con una nueva vida? Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Tú no puedes decir jamás volveré a pecar, jamás volveré a ofender a Dios, jamás volveré a caer, sino tu fe tiene que estar en el poder de Dios que te va a guardar día por día. Y cuando el pastor te va a bajar en esas aguas, tienes que confiar en
Esta agua representa una tumba, una tumba. Y por el poder de Dios somos levantados de la tumba en que hemos estado muertos. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo pensó que había triunfado sobre el Mesías, que lo había matado, pero la cruz era la obra maestra de Dios para anular el acto de decretos, porque Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó mi lugar. Él sufrió mi castigo, Él llevó mi maldición para que nosotros pudiéramos recibir el don del Espíritu Santo, la adopción, la herencia de entre los santos y la promesa del Espíritu Santo. No solamente nos perdona, porque si Dios perdona y nos deja así, pues hermanos, pues muchas veces íbamos a tener remordimiento de conciencia, íbamos a sentir, quién sabe, no me perdonó, quién sabe, lo está recordando y está esperando a que yo vuelva a caer. Pero Dios no nos deja solamente perdonado, sino va mucho más allá. En Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Tú sabes por qué la gente se justifica tanto? Es digamos, la religión de la humanidad. Donde quiera que yo he ido, cualquier país, tienen una religión en común: la autojustificación. Siempre tienen razón. Yo incluso he predicado en la cárcel de Málaga un año, no preso, venía y salía también, pero casi nunca encontré un preso en la cárcel que no tenía la razón. Todos eran inocentes, casi todos. Entonces la justificación es algo tan natural como el aire que respiramos a esta hombre carnal y el hombre caído. Pero los hombres se justifican y se quedan fuera de la justificación de Dios. Pero aquí en capítulo 5 nos dice justificado pues por la fe. ¿La fe en quién? La fe en lo que Él ha hecho. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham creyó a Dios y le fue imputado para justicia. La palabra imputado significa que alguien ponga a tu cuenta en el banco una cantidad de dinero y Dios ha puesto a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Ahora somos la justicia de Dios en Él. Y todo es por la fe en la palabra del Señor. Luchamos tanto y nos justificamos. Y así al justificar a nosotros nos quedamos fuera de la justicia de Dios. No solamente nos imputa la justicia, sino nos imparte la vida de Dios para que esta justicia imputada puede ser experimentado y vivido en nuestras vidas. Vamos adelante en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, hay 3 bautismos de que se refiere la Biblia. El primero es este. El momento que tú creíste en Cristo, el momento que tú abriste tu corazón al Señor Jesús de verdad, el momento que la semilla del Evangelio cayó en tu corazón y lo aceptaste como verdad,
En ese momento fuisteis partícipe de la iglesia invisible, la iglesia mística, bautizado en un cuerpo. La iglesia es una. ¿Cuál es la iglesia? La verdadera, la que fundó Cristo Jesús, lo que está fundado sobre la confesión de su divinidad. Entonces el Espíritu Santo es el que te hace partícipe de esta iglesia. No es un poco de agua, ni sal, ni ninguna persona que te puede hacer miembro de esta iglesia. Es tu fe en Cristo. En ese momento Dios envía al Espíritu de su Hijo en tu corazón y eres miembro de la gran familia de Dios, nacido de nuevo. Los que son nacidos de nuevo no son una secta nueva. Todo cristiano verídico es el que ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Palabras textuales de Cristo. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos introducidos a ese cuerpo místico en la iglesia de Cristo mundial. No la iglesia visible, porque a veces dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes. Dios sabe quiénes son. Yo no sé, ni tú sabes tampoco. Pero somos miembros de esta iglesia. El Espíritu de Cristo en nuestro corazón dice, Abba, Padre. Yo recuerdo el momento, el día cuando Cristo vino en mi corazón. ¿Tú lo recuerdas? Pero yo te puedo llevar a la casa, le puedo llevar al sitio y explicarle dónde estaba la silla y dónde yo estaba rodeada. En ese momento, sin entender, porque de teología no sabía nada, pero sabía que un peso muy grande se había quitado de mis hombros y un gozo muy grande se había apoderado de mi ser. Aleluya. Y ya el cielo era más azul y el genio que tenía se me fue aplacando. Aleluya. No quiere decir que se me fue quitado total, porque luego, pero me se fue aplacando. Y desde aquel momento todo era nuevo. Ya no podía dar puñetazos contra los chicos, ya no tenía el valor. No era el valor, tenía otro espíritu. El espíritu de guerra ya cambió. Ahora hago guerra, pero contra el diablo. Aleluya. Entonces, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el primer bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, la conversión a Cristo Jesús. Segundo bautismo es el bautismo en agua. El primer bautismo, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo, la iglesia. Segundo bautismo, el pastor te introduce en el agua, símbolo de la muerte, te levanta, símbolo de la resurrección. La unidad con Cristo, la identificación con Cristo. Es muy importante que tú te identificas públicamente con Él, que se identificó contigo. Porque Él era Dios y bajó a la tierra y tomó forma de hombre. Y viéndose hombre tomó forma de siervo. Y hasta la cruz llegó para identificarse con nosotros. Y sería pedir mucho que nosotros nos identificamos con Él. Y yo no puedo comprender cómo la gente tiene vergüenza de Cristo, el creador del cielo y de la tierra, el curioso, el Jehová, que estaba en el principio con Dios y que era Dios, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y Él bajó y la energía se hizo materia, el verbo se hizo carne, lo invisible se manifestó. Y Dios invisible se manifestó en carne visible. Y así Él pudo llevar tus pecados y mis pecados en la cruz. Y si Él se identificó conmigo, sería pedir mucho que yo me identifique con Él. Pero no identificarse con Él en su nacimiento en el pesebre, sino en su muerte, porque Él vino no solamente para nacer, vino principalmente para morir. Por eso vino. Para morir. Y yo y tú nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Y decimos, somos de Cristo y somos cristianos. Hace muchos años, en el primer siglo, cuando había mucha persecución contra la iglesia cristiana, había una banda de soldados romanos
un grupo muy especial de soldados del Imperio Romano, del César, que se convirtieran. Uno por uno se convirtió un grupo de los hombres más valientes del Imperio Romano. Entonces fue cambiando sus ideas y su forma de pensar, y ya no tenían el mismo deseo de pelear para su emperador. Y como eran hombres tan valientes, pues el emperador no quería perderles. Y trató de todo medio que ellos negaran su fe y que volvieran a su sanidad mental. Pero ellos no quisieran y siguieran firme por Cristo. Y por fin el emperador mandó que fueran torturados, les llevó a un lago congelado en el invierno. El lago estaba cubierto de hielo, les llevó ahí y hubo una banda de soldados obligándole a andar desnudos sobre el hielo. Y en la ribera, en la playa, tenían un fuego y tenían algo caliente que tomar, tenían comida, tenían ropa, y le dijeron: cuando vosotros niegan a Jesucristo y den alabanza al Curios, que es el emperador, puedes volver a tomar algo y perdonado como si no pasó nada. Y esta banda de soldados comenzaron a cantar. Unidos las manos sobre el hielo, alababan al Señor y cantaban, pero poco a poco el frío fue penetrando y dejaron de cantar. Comenzaron a orar, pero también el frío le entró a su cuerpo, los pies congelados, y uno por uno fueron cayendo al suelo. Y por fin quedó solamente uno de esa banda. Y cuando él se vio solo y congelado, casi muerto, le entró el pánico. Y con su débil fuerza dijo: yo niego a Cristo. Y con sus últimas fuerzas llegó a la playa, se acercó al fuego y cayó muerto. Pero el capitán que estaba mirando esto tuvo una visión. Y cuando los soldados cristianos caían en el hielo muerto, él veía los ángeles bajar. Una multitud de ángeles bajar y tomar ese espíritu y llevarlo a la gloria. Y sus ojos espirituales estaban abiertos y él estaba fascinado mirando esta escena. Entonces, cuando volvió el hombre que echó para atrás y cayó muerto porque ya se había sufrido tanto, él dijo: tomaré su lugar para que el número no sea quebrantado. Quitó su ropa y se fue al hielo a morir por Cristo. Se convirtió ahí. Una historia verídica del primer siglo de los cristianos, identificado con el Señor. Somos participantes de Cristo y tenemos que también estar dispuestos a sufrir por su causa. Es parte de tu obligación. Ahora entramos en la obligación del creyente. Antes éramos sin Cristo, sin esperanza, alejados y apartados de las promesas. Ahora estamos reconciliados, pero tenemos unas obligaciones, como les voy a leer brevemente, no tardaré mucho más. Ahora, 1 de Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Obediencia a la verdad, amor no fingido, es lo que Dios pide de nosotros. Y hay 3 mandamientos. Se lo voy a leer claramente. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a cada criatura. Es tu obligación y es mi obligación. Y por el mundo, enarbolar, predicar, anunciar el evangelio de Cristo. También en Mateo 9:38 dice Cristo: orad que el Padre envía obreros. Tenemos que orar que Dios levanta obreros. Y muchas veces, mientras estás orando, Dios te llamará a ti. Y en 1 Corintios 16:2 dice: conforme como Dios te ha bendecido, cada uno aparte, primer día de la semana, tus diezmos, tu dinero, el 10% de lo que ganas para la obra de Dios. 3 mandamientos, o 4 podemos decir: obediencia y amor a los hermanos, ir por el mundo, predicar el evangelio, testificar, orar que Dios levante obreros
y compartir con lo que tienes para que la obra de Dios crezca. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Si no estás dispuesto, no te bautizas, porque el diezmo pertenece al Señor. Y si tú de verdad amas a Cristo, vas a estar contento de tener no solamente una parte pequeña, sino una gran parte en la obra del Señor. Beneficios y obligaciones. Y aquí termino, esperando que Dios te ha bendecido y que la palabra de Dios se ha agarrado en tu corazón y que tú puedes respirar y llenar tus pulmones y decir: soy hijo de Dios, soy acepto en el amado, nunca me sentiré rechazado más, porque Cristo me ha abierto las manos, me ha abierto los brazos, se me ha abierto el corazón. Y Él te ama, no porque somos algo muy especial, nos ama porque Él es amor y no puede hacer otra cosa que amar. Y ese amor, hermanos, es difícil que nosotros lo podemos entender, pero lo sé, que Dios me ama y que Dios te ama a ti. Y que Él te ha dado estos beneficios porque Él es el quien ha dado su vida por nosotros. Y Él que no perdonó su propio Hijo, sino que lo dio libremente por nosotros, cuanto más con Él nos dará todas las cosas. Tú, si no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, tú puedes abrir tu corazón a la verdad y dejar que el Señor entra como un rayo de sol en tu corazón. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias por el Evangelio. El Evangelio que significa las buenas nuevas. Buenas nuevas de liberación de la maldición. Y aunque el diablo sigue atormentando y esclavizando, sabemos por leer este pacto del Nuevo Testamento que Él no tiene ningún derecho, que Cristo nos ha libertado, que nos ha redimido y que nos ha trasladado en el reino de su amado Hijo. Sabemos, Señor, que tú llevaste nuestras culpas y por tus llagas somos curados. Y sabemos, Señor, que solamente lo que tú pides es nuestra fe. Y tú has dicho en tu palabra: el que cree y fuere bautizado será salvo. El que cree y confiesa con su boca será salvo. Y decimos, como el eunuco que Felipe convirtió: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en las palabras de Felipe decimos: si tú crees de todo corazón, bien puedes. El que cree y fuere bautizado será salvo. Y el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran cosa mortífera no les hará daño. Tomarán serpientes y no les podrá hacer morir. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, sabemos que estas señales has seguido a esta iglesia y los ministerios de esta iglesia. Y sabemos, Señor, que tú has cumplido con tu parte en nosotros, dándonos la promesa del Espíritu Santo. Amén.